Mi nombre es Cristina, soy vuestra tutora del curso que estamos dando tan interesante, ¿vale? Y bueno, una vez más nos reunimos aquí para dar una nueva clase virtual, ya nos quedan poquitas. Esta es la número 9, si no me equivoco, ¿vale? Y tenemos 12. Mañana tendremos otra que será la número 10 y la semana que viene tendremos la número 11 y la siguiente semana tendremos la número 12. ¿De acuerdo? Ya nos queda muy poquito para terminar el curso. Acabamos el 26 de mayo, como bien sabéis. Nos estamos centrando en la parte obligatoria, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para asegurarnos nuestro diploma y también nuestro regalo, ¿de acuerdo? Luego ya os van a dar 2 semanas de gracia después del 26, que ya no habrá ni clases virtuales y tampoco estarán los tutores, ¿vale? Pero para que podáis seguir ampliando vuestros conocimientos y realizando la parte complementaria, ¿vale? Cualquier persona que tenga duda, pues que se ponga en contacto conmigo lo antes posible, tanto por WhatsApp como por correo, como por plataforma, ¿vale? Y os voy a ayudar en todo lo que pueda estos días ya que nos quedan. ¿De acuerdo? Entonces, por comenzar nuestra presentación, nuestra clase virtual, que va a estar acompañada de una presentación que ahora voy a compartir, ¿vale? Un momentito. Vamos a ver la presentación para que sepamos de qué va esta clase virtual número 9 de nuestro curso. ¿Vale? Un momentito. Bien. A modo de introducción, ¿vale? Me ha parecido muy interesante porque, bueno, esta presentación está formada por varios bloques, ¿vale? Y voy a hacer un pequeño guión de lo que vamos a ver a modo de introducción, pues para que quede claro y un poquito vayáis un poco abriendo mente, ¿no? Como digo yo. Eh, Aquí lo que vamos a hablar es estos módulos van todos encadenados, ¿vale? Van todos relacionados unos con otros. Están diseñados, estos bloques de esta presentación de PowerPoint, están diseñados como una especie de escalera, ¿vale? Que va desde entender qué es el dato, algo tan importante en vuestro sector, en el sector turístico, hasta usarlo, o sea, vais a ver qué utilidad tiene este uso de datos para incluso salvar una crisis, ¿vale? Una crisis de reputación. Entonces, claro, vamos a desarrollar todas estas ideas en varios bloques a lo largo de la presentación. En el primer módulo, que se va a llamar el ADN del dato, ¿vale? ¿De qué trata? Pues vamos a ver aquí, digamos que vamos a ver la base de todo, ¿vale? Porque vamos a intentar comparar los negocios turísticos como un paciente, ¿de acuerdo? Que necesita un chequeo. Se explica en este tema, en esta parte de la presentación, que los datos no son números, ¿vale? Los datos de los clientes son el rastro biológico de los gustos del cliente. Lo más importante que vamos a ver es cómo aprender qué es el first party data, ¿vale? Que son tus propios datos y cómo usarlos adecuadamente para no depender de plataformas externas como por ejemplo Booking. Se va a centrar también en la idea de prevenir y conocer la salud interna del negocio, de vuestro negocio, antes de que lleguen los problemas. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver en este primer bloque. A continuación, en el siguiente bloque, que se titula Del CRM a la calle digital, vamos a hablar de lo que es la conexión. Es decir, mientras que en el primer bloque vamos a hablar de los fundamentos, aquí ahora vamos a hablar de la conexión. ¿De qué trata esta parte de la presentación? Pues vamos a intentar averiguar, ¿de acuerdo? O explicar, mejor dicho, cómo se puede unir tu base de datos internas, o sea, tu CRM, con lo que pasa fuera, es decir, en redes sociales y reseñas. ¿Cómo podemos unir estas dos cosas tan importantes, ¿vale? Estos dos elementos tan importantes. Vamos a hablar de lo que es la hospitalidad. Es un término que ya hemos ido utilizando a lo largo de nuestras clases virtuales, muy a menudo. La hospitalidad concretamente proactiva. ¿Vale? El objetivo es que vosotros, el alumnado, entendáis que si sabéis muy bien quién es el cliente, o sea, el CRM, vuestra base de datos, y qué es lo que está diciendo ese cliente en Internet, que se llamaría la escucha social, podemos incluso adelantarnos a sus deseos. ¿Vale? Entonces tenemos que tener muy claras estas dos ideas porque en función de esto vamos a adelantar muchísimo, porque vamos a conseguir averiguar mucho antes de que pase la acción lo que quiere el cliente, cuáles son sus deseos. Es el paso que va desde gestionar reservas a gestionar personas en tiempo real. El siguiente bloque vamos a hablar del impacto económico que tiene todo esto, ¿vale? Digamos, es el módulo más analítico, más financiero de la presentación y va a explicar cómo una mala opinión
puede afectar directamente al bolsillo del empresario. Lo esencial de este bloque es la relación matemática que hay entre la reputación del negocio turístico, de vuestro negocio turístico, y el coste publicitario. Se demuestra con datos que si tu nota en Internet baja, Google y Facebook te cobrarán más cara la publicidad. Eso es así de matemático. Entonces, es un tema que vamos a tratar y vamos a entender cómo la atención al cliente es la mejor herramienta que vamos a tener, o sea, cuanto mejor sea nuestra atención al cliente, esto se va a convertir en la mejor herramienta de ahorro de costes, porque claro, en todo esto, en definitiva, el empresario lo que quiere es ahorrar el mayor número de dinero, en el sentido a la hora de exponer su negocio al público, ¿vale? También vamos a hablar de cómo nos podemos recuperar ante una crisis, ¿vale? Cómo vamos a conseguir lo que es otra palabra muy utilizada en estas clases virtuales, lo que es la fidelización, ¿vale? Aquí vamos a saber o vamos a aprender cómo usar la tecnología, tanto la IA como la automatización, que ya la hemos visto también en otras clases anteriores, para convertir a un cliente que está enfadado en un fan de nosotros, ¿vale? En un fan de nuestro negocio. Lo más importante, trataremos la paradoja de la recuperación, ¿vale? Y se va a enseñar un protocolo paso a paso. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a, primero paso, detectar la queja. Segundo paso, resolverla con empatía humana. Tercero, usar automatismos para enviar un regalo, un incentivo que asegure la fidelización del cliente, o sea, que el cliente vuelva con nosotros y hable bien, sobre todo, de nosotros. O sea que, como resumen a esto que hemos expuesto, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Podríamos decir que esta presentación va de lo estratégico, que es conocer el dato, a lo operativo, conectar sistemas, pasando por lo financiero, que consiste en ahorro de costes, y terminando en lo emocional, que también se nombra muchísimo en todas estas clases, porque luego el punto emocional es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que consiste en fidelizar a un cliente tras un error, ¿vale? Es un ciclo completo para que vosotros como alumnos aprendáis a llevar un negocio turístico de forma inteligente en el siglo XXI. ¿De acuerdo? O sea que esto sería una pequeña introducción de lo que vamos a ver a continuación, para que un poquito entendáis las ideas de la presentación. ¿Vale? Entonces, ya estamos compartiendo la pantalla, ya estamos compartiendo la presentación, ¿vale? Hemos dicho que tiene varios bloques. El primer bloque se titula El ADN del dato, más allá de la reserva, porque parece que muchas veces solamente nos importa lo que son las reservas. Cuanto más reservas tengamos, mucho mejor. No, hay que ir al origen. Hay que analizar, hay que ver el origen de todo, o sea, el ADN del dato. El dato es súper importante, nos referimos a los datos de nuestros clientes, ¿vale? Está claro que en esta presentación no vamos a hablar hoy, no va a ser una charla teórica de informática, sino que vengo a hablaros de algo muy importante, como es vuestra soberanía. Esta primera parte de la sesión la hemos titulado El ADN del dato, porque los datos, hay que tener en cuenta, no son bits de ordenador, ¿no? Son el rastro biológico de vuestro negocio turístico. Digamos que es lo que os define, lo que os hace únicos, lo que os va a permitir sobrevivir cuando la competencia baje los precios de forma inesperada o de forma desesperada. Vamos a diseccionar vuestros negocios y vamos a ver qué hay debajo de la piel. Y vamos a aprender a usar esa información para dejar de ser esclavos de los intermediarios y empezar a ser dueños de vuestro destino. ¿Vale? No vamos a hablar ahora mismo de tecnología aburrida, vamos a hablar de libertad. O sea, vamos a hablar del ADN del dato, porque hay que tener en cuenta que más allá de una reserva, de un número de habitación o de un ticket medio, hay un universo de información que es el verdadero motor de vuestro crecimiento. ¿Vale? La información, como siempre se ha dicho, es poder. Cuanta más información, mejores resultados. Entonces, lo que vamos a descubrir con esta clase es cómo podemos transformar vuestro negocio andaluz en una máquina de precisión. ¿De acuerdo? Por ponerlo un poquito en situación, ¿vale? Os lanzo esta reflexión, ¿vale? Quiero que visualicéis una escena, ¿vale?
en vuestra memoria. Es viernes por la tarde, plena temporada alta en vuestra zona, tenéis el cartel de completo, todo parece perfecto, pero ahora imaginad que tanto Google como Booking, como TripAdvisor deciden de repente que vuestro negocio ya no es prioritario, que vuestro algoritmo cae, que vuestro posicionamiento desaparece. ¿Qué os queda? Si vuestra respuesta ante esta pregunta que acabo de hacer es nada, está claro que vuestro negocio está construido sobre una arena movediza, ¿vale? Porque una vez que estos elementos desaparecen, ya no tenéis seguridad, ¿vale? Otra pregunta que os lanzo. ¿Cuántos de vosotros podríais levantar el teléfono ahora mismo y asegurar la ocupación del próximo mes hablando directamente con vuestros clientes, sin pagar un solo euro en comisiones? Esto, señores, es la diferencia que hay entre tener un negocio y tener una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy claro que gestionar hostelería, en el caso de que estemos hablando de un negocio de hostelería, en los tiempos que corre es bastante valiente, ¿vale? Eh, Vamos a hablar, lo que hemos dicho, de vuestra soberanía, de cómo podéis conseguir vuestra soberanía. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando en nuestra presentación, pero bueno, espero que haya quedado clara esta primera idea, ¿vale? Si somos sinceros, nos podemos preguntar cómo va nuestro negocio. Y a lo mejor si os pregunto cómo va, ¿no? Podéis decir, bueno, pues las mesas de mi restaurante están llenas, las habitaciones de mi hotel están todas reservadas, parece que todo va bien. Yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque eso es como decirle a un paciente que está sano solo porque tiene un buen color de cara, ¿vale? Os pregunto, ¿conocéis realmente su estado de salud interior? ¿O sois de los que solo reaccionan cuando aparece el síntoma? ¿O cuando la reseña negativa ya está en Google? ¿O cuando las reservas caen de golpe? Entonces, gestionar un negocio turístico a día de hoy por intuición en el año 2026 es desde luego jugar a la ruleta rusa con vuestro patrimonio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como una especie de metáfora para que sea un poquito más fácil de entender y más ameno, ¿vale? El ADN del dato es vuestro chequeo médico preventivo, ¿vale? No hay que esperar a la crisis. Vamos a intentar hacer una radiografía a vuestro negocio hoy mismo, ¿vale? Para que no lleguemos. Una vez que lleguemos a tiempos de crisis, ya nos pondremos manos a la obra, ¿vale? A menudo, cuando se habla con gerentes de hoteles o dueños de restaurantes, dicen, pues yo estoy muy bien, mi caja cuadra estupendamente. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿ah, sí? Eso es como decir que un paciente está sano porque no tiene fiebre hoy. ¿Sabéis cuántos negocios sanos han cerrado en los últimos 3 años porque no quisieron ver esa enfermedad interna a lo mejor que padecían, ¿vale? Y que no eran conscientes de ella. Entonces, gestionar negocios turísticos solo mirando la cuenta de resultados es gestionar, está claro, por el retrovisor, ¿vale? Sabes lo que pasó ayer, pero no tienes ni idea de lo que va a pasar mañana. Entonces, en este bloque, que sería el ADN del dato, es vuestro estetoscopio, ¿vale? Nos permite escuchar los latidos del cliente antes de que éste se queje. Eso es lo que pretendemos aprender, ¿vale? En esta clase. ¿Vuestro negocio tiene las defensas altas o está a un paso de llegar a la UCI porque vuestro cliente solo os elige por el precio? Hoy vamos a dejar de ser curanderos que actúan por instinto y vamos a convertirnos en médicos especialistas, ¿vale? Me ha parecido muy interesante compararlo un poco con esta metáfora para que nos quede claro esa idea del médico y el paciente trasladada a el negocio, vuestro cliente. ¿De acuerdo? Por eso la pregunta que se lanza, o como se titula esta diapositiva, sería ¿tu negocio andaluz un paciente sano? ¿Vale? Muy importante, vamos a ser muy sinceros. ¿Cómo va el negocio? Eh, Cuando preguntamos eso también, como me ha dicho anteriormente, quiero poner como símil, ¿vale? Como una especie de comparativa, vamos a inventarnos de una forma ficticia a Carmen, ¿vale? Que va a ser la persona encargada de un hotel turístico muy bonito, ¿de acuerdo? Entonces a veces vamos a hablar de ella y la vamos a poner como ejemplo para que vayamos entendiendo las ideas, ¿vale? Vamos a hablar de nuestra amiga Carmen. Ella tiene un hotel precioso. Hasta ahora, Carmen solo sabía que el señor Smith reservó una habitación.
Eso es una reserva, está claro. Pero el first party data es saber que el señor Smith es, o sea, conocer sus datos, ¿vale? Los datos que están relacionados con este señor. Conocer que es celíaco, que prefiere la habitación 204 porque le da el sol por la mañana y que siempre pide una botella de vino de Jerez al llegar. Eso lo traducimos en oro puro, ¿vale? A menudo cuando se habla con gerentes o con dueños, pues hemos dicho eso, lo que hemos dicho anteriormente. Si va todo bien, pues sí va todo muy bien. Mi caja, pues claro, estupendamente. Pero claro, está claro que no es así muchas veces, porque si no nos fijamos en los datos que tenemos de los clientes, no vamos a poder avanzar mucho más y no vamos a poder ofrecer lo que realmente necesita nuestro cliente, ¿vale? Entonces, que quede muy claro que el first party data son los datos que tú mismo recopilas directamente de tus clientes a través de cada interacción con tu negocio. Es la información exclusiva, precisa y de altísimo valor, por eso lo llamamos oro puro, que no vas a conocer tú, sino que conoce también todo el mundo, ¿de acuerdo? Es como una especie de tu historial médico personal, ¿de acuerdo? Entonces quiero que esta idea quede bastante también clara. Ahora vamos a hablar aquí que, como estamos un poco comparándolo con el tema del paciente, vamos a hablar del dato de marketing versus el dato de reputación, que serían dos caras de la misma moneda. Para obtener una visión completa de tu negocio, necesitas interpretar ambos tipos de datos, pero ojo, no de forma separada, sino de forma conjunta, tanto los datos que vienen del marketing como los datos que proporcionan tu reputación, ¿vale? Entonces, ¿qué serían los datos de marketing? Pues sería quién nos compra. ¿Qué serían los datos de reputación? Pues serían qué dicen de nosotros, ¿vale? Nos referiríamos aquí en este caso a qué dicen de nosotros. Para que un diagnóstico, está claro, sea completo, no nos vale solo con una sola prueba. Necesitamos dos visiones. Primero, el dato del marketing, que esto significa es el quién, ¿eh? Es la demografía, el origen, el canal de reserva, es saber que el 40% de tus clientes de fin de semana son parejas jóvenes de Sevilla que llegan a través de Instagram, por ejemplo. Es la analítica pura. Y en segundo lugar tenemos el dato de la reputación. Esto es el que sienten cuando están con vosotros, ¿no? Con vuestro negocio. Es la voz del cliente. Es ese comentario que dice, tanto en Booking o en TripAdvisor, la cama es cómoda, pero el ruido del pasillo no me deja dormir. El problema, que la mayoría de vosotros miráis estas dos cosas por separado. Entonces, queremos que quede claro en esta sesión que tenéis un informe de marketing por un lado y las reseñas por otro, ¿vale? Entonces, esto es como si el cardiólogo, pues imaginaros, no hablara con el neumólogo respecto a un mismo paciente. Si no unís quién es el cliente con qué está diciendo de vosotros, os estáis perdiendo desde luego el 50% de la película, ¿no? Entonces, quiero que quede claro que los dos ideas tienen que estar conjuntas. Tenéis que ver una visión global que abarque las dos, ¿de acuerdo? Para que no se nos escape nada. Eh, ahora vamos a hablar aquí, en esta parte de de la presentación, de lo que es el chequeo médico preventivo, uniendo los puntos. Es decir, la verdadera potencia aparece cuando combináis ambos tipos de datos, como en medicina, ¿vale? No nos basta solo un indicador, sino es la visión integral que permite un diagnóstico certero y, está claro, una intervención preventiva. Ya hemos dicho lo que revela el marketing, ya hemos dicho lo que revela la reputación y luego tenemos el poder de combinarlos. Juntos nos permiten una visión 360 grados del negocio. Saber quién es tu cliente, cómo captarlo y qué debes mejorar para que repita y te recomiende. Es la diferencia entre gestionar por intuición y gestionar con inteligencia. Por eso vamos a utilizar aquí ahora un término que es muy interesante que conozcamos, que es la inteligencia proactiva. ¿Qué es eso de la inteligencia proactiva? El chequeo preventivo de cualquier paciente consiste en detectar las posibles anomalías que pudiera padecer su salud antes de que incluso lleguemos a resultados mucho más negativos y más peligrosos. Si unimos el marketing con la reputación, podemos identificar patrones, ¿vale? Podemos saber que las familias, segmento marketing, puntúan bajo nuestra oferta gastronómica infantil, datos reputación,
y ¡boom! Hay que se produce. Ahí tienes un plan de acción ya para el próximo lunes. No necesitamos, desde luego, una consultora en Nueva York, ¿vale? Sino necesitas escuchar el ADN de tu propio negocio turístico. ¿Vais a seguir esperando que esa enfermedad sea incurable o se convierta en incurable para poder operar? No, vamos a intentar resolver antes de que lleguemos a ese punto, ¿vale? Eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué hizo Carmen? Carmen, nuestra directora o gerente de este hotel tan bonito, lo que hizo fue cruzar los datos. Y al cruzar esos datos, tanto los que vienen del marketing como los que vienen de la reputación, pues surgió algo fascinante. Sus clientes más fieles, los que venían del marketing, eran los que más se quejaban de la conexión wifi en las habitaciones del ala norte. Aquí ya hablamos de reputación. Carmen no esperó a que esos clientes dejaran de venir, sino que lo que hizo fue anticiparse. Llamó al técnico, instaló repetidores y mandó un mensaje personalizado a esos clientes fieles. Por ejemplo, hemos mejorado esto para ti. Ven a probar nuestra nueva fibra óptica. O sea, resultado de todo esto, una fidelización inmediata. O sea, esto es una forma de explicaros cómo las dos ideas tienen que estar relacionadas y tenemos que adelantarnos a la crisis, tenemos que adelantarnos al resultado negativo, a lo que nos puede perjudicar en nuestro negocio. ¿De acuerdo? Esa idea hay que tenerla bastante clara. Para que ese diagnóstico sea preciso, está claro que tenemos que hablar de una segmentación avanzada. Cuando comprendas a quién atraes y qué opina esa persona de ti o ese cliente de ti, puedes ir mucho más allá en lo que es la gestión reactiva. La segmentación avanzada te permite, perdón, actuar con mucha precisión quirúrgica en cada decisión. Por eso el tema de la segmentación es tan importante, es importantísimo, ¿vale? Estamos, está claro, señores, en la era de la personalización extrema. Y vosotros seguís enviando, muchos de vosotros a lo mejor, el mismo email de Feliz Navidad al abuelo de 80 años y al joven de 25, ¿vale? Eso no es marketing, eso se llama ruido. La segmentación tenéis que utilizarla como vuestro bisturí. Con los datos bien estructurados podéis decir, por ejemplo, quiero contactar solo con hombres de entre 40 y 50 años que hayan gastado más de 100 euros en el restaurante en el último año y que vivan a menos de 50 kilómetros de él, ¿vale? Si analizamos estos datos y a ellos, solo a ellos, es a los que se le va a ofrecer una cata de vino exclusiva un jueves por la noche para llenar el local cuando está vacío. Nuestra Carmen, del ejemplo, ¿vale? Lo hizo. Entonces, en lugar de quemar dinero, imaginaros, gastándolo en folletos que acaban al final en la papelera, hizo tres campañas tres campañas micro segmentadas. ¿Qué pasó? Pues que gastó menos, pero convirtió un 400% más. Porque cuando le hablas a alguien de lo que le interesa, ya no es publicidad. Pasa de convertirse de publicidad, se convierte en un servicio. Y eso es lo que pretendemos, dar nuestro mejor servicio al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, el tema de la segmentación avanzada. Como seguimos con nuestra metáfora, como digo yo, podéis mirar esta radiografía, ¿vale? Y está claro que los números no mienten, ¿vale? Eh, un cliente que vuelve, un cliente que vuelve es hasta 7 veces más barato que uno que hay que captar desde cero. Esa idea tenerla también muy clara. Los negocios que aplican el ADN del dato ven como su ticket medio sube de forma natural. ¿Por qué? Porque sabes qué ofrecer y cuándo ofrecerlo. Dos cosas muy importantes. ¿Qué y cuándo? Si el dato me dice que el señor Smith, el de nuestro ejemplo, siempre pide postre, cuando se sienta a la mesa, el camarero le dirá, señor Smith, hoy el chef ha hecho este coulán que tanto le gusta. Y os pregunto a vosotros, ¿creéis que el señor Smith va a mirar el precio de ese coulán? Por supuesto que no. Se va a sentir reconocido porque le están ofreciendo algo que a él le gusta muchísimo. Se siente como en casa, porque en definitiva en todos los negocios, ya hablemos de hoteles, ya hablemos de camping, ya hablemos de restaurantes,
apartamentos turísticos. En definitiva, lo que pretendemos es que nuestro cliente se sienta como en casa, porque hemos dicho que no hay nada mejor que estar en casa, ¿vale? Pues tenemos que tener esa misma réplica en nuestros negocios. ¿Qué es lo que permite ese diagnóstico integral? Nos da la hoja de ruta para maximizar el valor de cada persona que pisa nuestro establecimiento. Eso quiero que también lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque los resultados van a ser muchísimo mejor, ¿vale? Va a haber, se va a multiplicar por 2 lo que es la fidelización, vamos a tener hasta un 30% de ahorro en marketing y también vamos a tener una visión completa de 360 grados, ¿vale? La clave de todo esto, ¿cuál sería? Sería la privacidad, algo a tener muy en cuenta, que es súper importante, y el consentimiento del turista, ¿vale? Comparándolo con nuestra metáfora, está claro que no hay nada más, no hay nada que mate más rápido a un paciente que un médico negligente con falta de cuidado, ¿no? De observación, de responsabilidad. El dato es un regalo que el cliente os hace. ¿Por qué? Porque sus datos, todo lo que se refiere a él, es en realidad su intimidad. Si utilizáis el teléfono, dato privado de un cliente, para mandarle WhatsApp sin permiso a las 10 de la noche, estáis destruyendo vuestra propia marca, ¿vale? La privacidad no es una barrera legal aburrida, es el contrato de confianza más sagrado que existe hoy en día, ¿vale? Pedid el consentimiento con honestidad. Por ejemplo, déjame tu email para que pueda avisarte cuando tengamos tu plato favorito. Si el valor está claro, si el valor está claro, el cliente te dará su ADN encantado, pero tratadlo con el respeto que se merece una historia clínica. Un descuido aquí y vuestra reputación se irá al trasto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque podrían producirse multas del Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, son cositas que hay que tener muy en cuenta. Por eso, ideas principales: consentimiento que sea informado y explícito, cumplimiento del reglamento como normativa legal. Y tercero, la confianza se tiene que convertir en una ventaja competitiva. ¿Vale? Con lo cual, estos principios son esenciales. Transparencia total sobre el uso de datos. Minimización significa recoge solamente lo que sea estrictamente necesario. Seguridad en el almacenamiento, evidentemente, de esos datos. Derecho a la eliminación de datos en un momento dado y política de privacidad que sea clara y accesible. Por eso os digo, nunca los datos de un cliente para fines que no haya autorizado expresamente. Esa es una norma también de oro, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, el tema de la privacidad y del consentimiento. Es fundamental para poder seguir avanzando. El resultado de todo esto, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a tener? Vamos a tener un negocio saludable y rentable. ¿Esto qué significa? Esto significa que al realizar este chequeo médico de datos de forma continua y sistemática, tu hotel, tu restaurante o tu negocio turístico andaluz alcanza un estado de salud empresarial bastante óptimo. No se trata de tecnología por tecnología, sino de mejores resultados concretos, ¿vale? Queremos un negocio con una salud de hierro, ¿vale? Entonces, cuando dominéis lo que es el ADN del dato, vuestra dependencia de tercero va a caer totalmente, ¿vale? Vuestro margen de beneficio sube, vuestro equipo va a trabajar más feliz porque conoce al cliente y sabe cómo darle un servicio de 10. Ojo, que esto no es magia, ¿de acuerdo? Es un método a seguir. Es pasar de la oscuridad de la intuición, de solo basarnos en nuestra intuición, a la luz de la información. Por eso quiero que quede claro aquí lo importante y el poder que tiene la información de vuestros clientes, ¿vale? Para que sigáis adelante. Entonces, yo creo que este es el negocio que todos buscáis cuando empezasteis en el sector, ¿vale? Como ejemplo, el ejemplo que estamos usando de nuestra posada de Carmen, hay que echar un vistazo. ¿Por qué? Porque no es solo ya que esté llena con las directrices que está tomando o las decisiones que está tomando, es que está llena de gente adecuada, ¿vale? Carmen, nuestro ejemplo, ya no compite por ser la más barata de la zona, por ejemplo. Carmen compite por ser la que mejor conoce a sus huéspedes, ¿vale? El señor Meresmil ha traído a sus amigos y la base de datos de Carmen es ahora su activo más valioso. Tanto que ni siquiera
vender el negocio mañana, ¿vale? Valdría el triple solo por esa comunidad fiel que ha construido. ¿Vale? O sea, que es para que veáis lo importante que es la prevención, anticiparnos a los problemas, la fidelización, fidelizar a tus mejores clientes ofreciendo experiencias verdaderamente muy personalizadas. Esto nos va a dar rentabilidad porque vamos a maximizar lo que es toda nuestra inversión, ¿vale? El retorno de nuestra inversión y luego diferenciación, que es lo que queremos también. Queremos ser diferentes a la competencia, ¿vale? Y nuestras decisiones queremos que estén basadas en datos reales y no en una mera intuición. Esa es otra idea que tiene que quedar muy, muy clarita también. El próximo campo, o sea, perdón, el próximo paso que tenéis que dar, pues ya hay que pasar a actuar. ¿Y actuar cómo? Actuar con inteligencia. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo de escuchar. Empieza el tiempo ya de actuar. O sea, no quiero que salgáis de aquí pues pensando, uy, qué interesante esto que me ha dicho Cristina o la charla que me está dando Cristina. Quiero que salgáis con ideas de cambio, ¿vale? Revisar vuestro software hoy mismo, ¿vale? ¿Qué datos estáis perdiendo por los desagües de vuestra recepción, ¿vale? Empezar por algo pequeño. Por ejemplo, capturar 3 preferencias de cada cliente esta semana y unirlas a su opinión, a la opinión que da de vosotros y actuar sobre ello. El futuro de nuestra hostelería andaluza no está en las piedras de nuestros edificios, ¿vale? Está en el ADN de quienes nos visitan, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que coger el mando, por eso hemos hablado del término de soberanía. Tenéis que coger la sartén por el mango, hacer el diagnóstico para poder adelantarnos y transformar vuestra pasión en precisión, que es una terminología muy acertada para el sector turístico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dato os hará libre y a eso vamos a por ello, ¿vale? Entonces, como directrices que os doy, primero, empezar a recopilar y analizar. En segundo lugar, combina tus fuentes de datos. Tercero, prioriza siempre, siempre la privacidad. Y por último, convierte datos en resultados, ¿vale? El dato bien gestionado es el mejor aliado para el éxito sostenible de vuestro negocio andaluz. Eso quiero que también lo tengáis muy, muy en cuenta, ¿vale? Actuar con inteligencia. Em, Ahora vamos a hablar de lo que son, bueno, lo hemos titulado los espejos digitales. Vamos a hablar de las audiencias lookalike para prevenir crisis, ¿vale? Por un momento, quiero que también visualicéis el peor lunes de vuestra vida. Abrís el teléfono a las 8 de la mañana y tenéis 50 notificaciones. Un cliente enfadado ha publicado un vídeo que se está haciendo viral, críticas en cascada, insultos, vuestra nota en Google ha bajado por décimas cada hora, el corazón os late a 1000 de todo lo que estáis viendo y leyendo, sentí mucha impotencia porque el daño ya está hecho y ahora rebobinar la película 48 horas, ¿vale? Imagináis que el sábado, cuando ese cliente entró por la puerta o interactuó con vuestro anuncio, una alerta en vuestro panel de control hubiera dicho, atención, ese perfil tiene un 92% de coincidencia con usuarios que históricamente generan conflictos por el ruido. Tuvisteis 48 horas para evitar el desastre. ¿Cuánto dinero vale esa información? La pregunta que os lanzo. ¿Cuántas noches de sueño habríais salvado? Bienvenido a todos a la era de los espejos digitales. Vale. ¿Qué quiere decir esto de los espejos digitales? Pues tenéis que imaginar por un momento que tenéis un superpoder. Imaginad que podéis caminar por la sala de vuestro restaurante o por el lobby de vuestro hotel y antes de que nadie abra la boca, una luz roja se encendiera sobre la cabeza de ese cliente que está a punto de montar un escándalo en el TripAdvisor, ¿vale? O en Booking. No ha pasado nada todavía, ¿no? Pero sabéis qué va a pasar, ¿vale? Se enciende una luz roja en esa cabecita, sobre esa cabecita de esa persona, antes incluso de que dé la queja, ¿vale? O que haga algo negativo respecto a vuestro negocio. Entonces, si eso lo supierais, ¿qué haríais? Me pregunto yo. ¿Esperaríais al golpe o le ofreceríais una solución antes de que el primer tuit destructivo salga de su bolsillo? Señores, este es el superpoder. Existe y se llama IA preventiva, ¿vale? Quiero que también vamos a hablar de ella, porque bueno, ya la conocemos, la venimos conociendo, pero no está mal otra vez nombrarla por aquí, ¿vale? Hasta ahora hemos usado la inteligencia artificial para perseguir al cliente.
para venderlo a toda costa. Pero hemos olvidado que en el mundo actual la reputación es más frágil que el cristal, ¿vale? Se puede ir al traste en cualquier momento. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cómo usar los algoritmos más potentes del mercado, pero ojo, no para captar, sino para proteger, ¿vale? Vamos a darle la vuelta al espejo, ¿vale? Vamos a aprender a leer las señales de humo antes de que aparezca la primera llama, porque en marketing la mejor crisis es la que nunca llega a existir, ¿vale? Entonces quiero que quede claro que la misma inteligencia artificial identifica a tus mejores clientes, puede anticipar quién se convertirá también en tu mayor detractor, ¿vale? Descubre cómo transformar la lógica del lookalike en un sistema de alerta temprana para la gestión de reputación en redes sociales, ¿vale? Esto también otra idea que hay que tener muy en cuenta y muy presente. Pero claro, tendremos que saber qué son eso de las audiencias lookalike, ¿vale? Son uno de los pilares de la publicidad programática moderna. Plataformas como Meta, Google o LinkedIn analizan millones y millones de señales de comportamientos humanos para encontrar usuarios con patrones que tienen patrones similares a tu base de cliente ideal, ¿vale? A tu base de tu negocio. Entonces, tenemos que empezar por los cimientos, ¿vale? Para que nadie se pierda. En el mundo del marketing tradicional, digamos que podemos decir que esto de audiencias lookalike es como buscar gemelos, buscar gente con un perfil común, ¿vale? Si yo tengo 1000 clientes que aman mi vino tinto, le pido a Meta o a Google, oye, búscame a 1 millón de personas que se comporten exactamente igual que estos 1000. ¿Qué es lo que hace la IA? La IA analiza millones de señales, no solo si le gusta el vino, sino si leen prensa deportiva a las 7 de la mañana, si usan iPhone, si viajan en AVE o si suelen comentar en blogs de gastronomía. Es como una especie de expansión predictiva con una precisión quirúrgica exquisita, ¿vale? Pero ¿dónde estaría el truco? El truco estaría aquí. El algoritmo no es ciego. O sea, ¿por qué? Pues porque no sabe si nos está buscando, o sea, no sabe si nos está buscando a los buenos. Perdón, quiero decir que el algoritmo es ciego en el sentido que no sabe, como alguien que tiene una venda en los ojos y no sabe lo que está buscando, no sabe si está buscando a los buenos o está buscando a los malos. Es decir, solo busca patrones. Y es ahí donde reside nuestra oportunidad de oro. Si el algoritmo es capaz de encontrar a gente que ama nuestro producto, también es capaz de encontrar a gente que por su naturaleza digital es propensa a tocar con nosotros, ¿vale? Entonces, eh, digamos también que este término, para algunos que no puedan en un momento dado estar familiarizados o no lo conozcan, ¿vale? Porque yo tengo alumnos de todo tipo, evidentemente, es una especie, es un clon de comportamiento. Hasta ahora lo usábamos para el bien, es decir, imaginaros, búscame gente que se parezca a mis mejores clientes. Pues la IA analiza todos los patrones que leen, a qué hora se conectan, qué palabras usan. Es como si la IA fuera una especie de detective privado que mira millones de perfiles, ¿vale? Para encontrar a los gemelos de tus compradores, de tus futuros compradores o de tus futuros clientes. Pero, pregunto yo, ¿y si le pidiéramos a ese detective que buscara a los gemelos también de nuestros problemas, de los que nos dan problemas o los que en un futuro nos van a dar problemas? Ahí ya es donde la cosita se pone muy interesante, ¿vale? Porque no solamente queremos clones de nuestros futuros clientes, sino también queremos clones de aquellos que van o pretenden en un momento dado, pueden destruir nuestra reputación digital, ¿vale? Entonces, este punto me parece muy interesante. Aquí hablamos de lo que es la lógica del espejo, es decir, cómo funciona la IA. Vamos a hablar de variables que analiza la IA, vamos a hablar del resultado, que es un vector de similitud, ¿vale? Entonces, lo que está muy claro es que la IA no mira si son altos, si son bajos, lo que hace es mirar el comportamiento, ¿vale? Analiza incluso variables que a nosotros se nos escapan de la mano, de las manos, ¿vale? Entonces, el espejo digital es un modelo predictivo que te dice, cuidado, este nuevo usuario que acaba de entrar en tu radar digital tiene un 85% de similitud con los que te montaron el lío el verano pasado, ¿vale? O sea, es como si tuviéramos una especie de radar de tormentas en el bolsillo, ¿vale? Entonces, hemos pasado de lo que es la salud general del dato
a la unidad de inteligencia avanzada. Esta presentación que tenemos delante de nosotros me parece fascinante porque utiliza una herramienta que todos asocian con vender más, el Look-alike, pero para algo mucho más estratégico, que es sobrevivir mejor, ¿vale? Si seguimos con el ejemplo conductor de esta clase, que sería nuestra posada de Carmen, vamos a volver a nuestra amiga. Ella tuvo una crisis hace 6 meses. ¿Por qué? Porque un grupo de críticos gastronómicos improvisado le destrozaron la reputación en una semana porque el aire acondicionado falló durante una ola de calor. También tiene los perfiles de esos usuarios que la atacaron. Esos son su semilla negativa, ¿vale? La IA ahora crea un espejo digital. ¿Qué es lo que va a hacer la IA? Pues va a buscar patrones comunes en esos detractores, como le llamamos, ¿no? Eran viajeros de negocios, eran usuarios muy activos en Twitter entre las 10, por ejemplo, y las 12 de la noche, usan un lenguaje específico. La IA lo que te hace es construir el retrato robot de ese detractor potencial, ¿vale? Entonces, imaginaros, teniendo toda esta información, lo que nos puede servir para poder utilizarnos en favor nuestro, ¿vale? No en detrimento nuestro, sino en favor nuestro, ¿de acuerdo? Porque claro, podemos pasar del cliente ideal a detractor potencial, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que este tema de Look-alike no es exclusivo del marketing positivo, ¿vale? Si podemos identificar a quienes tienen más probabilidad de comprar, también podremos identificar a quien tiene más probabilidades de quejarse, ¿vale? Visualizar una crisis o dañar nuestra reputación. El principio es idéntico, buscar patrones de comportamientos similares, ¿vale? Por lo tanto, este es el cambio de paradigma que yo os pido que tengáis. Vamos a romper todo lo que nuestros pensamientos de atrás. ¿Por qué? Porque está claro que tradicionalmente el departamento de marketing de cualquier negocio se gastaba el presupuesto en qué? En traer a cuanta más gente. Cuanta más gente, peor. Y el de atención al cliente o el community manager se gastaba la salud gestionando las quejas. Todo esto es absurdo. Tenemos que unificar la inteligencia. Si el equipo de marketing detecta que una campaña está atrayendo a muchos perfiles que coinciden con el espejo de detractores, debe avisar inmediatamente a operaciones, ¿vale? Pues ¿cómo avisa? Oye, Carmen, la publicidad de esta semana está atrayendo a mucha gente con este perfil de riesgo. Refuerza el servicio de desayunos y asegúrate de que el mensaje de sostenibilidad esté muy bien claro en recepción. Esto lo llamamos gestionar con inteligencia. Es una gestión inteligente. Usar el marketing como un sistema de protección perimetral, ¿vale? Se acabó todo esto porque hay que unir las dos fuerzas. Si usamos la IA para predecir quién va a comprar un bono de spa, ¿por qué no la vamos a usar ahora para predecir quién va a ser un foco de conflicto? Es pasar de una mentalidad de bombero, por ejemplo, a apagar fuegos, a una de arquitecto. Vamos a construir edificios que no se puedan quemar. ¿Vale? El dato es el mismo. Lo que cambia es vuestra intención. ¿Vale? Espero que todas estas ideas os estén quedando claras, perdón, la podáis utilizar también para vuestros negocios, ¿vale? Y para ir mejorando cada día. Está claro que aquí vamos a hablar también de lo que son los patrones de quejas, que serían, como le hemos llamado aquí, las señales que nadie ve. Aquí lo que está claro es que hay que ser muy profesional y muy valiente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una lista negra, aunque sea mental, ¿vale? Ese cliente que devolvió el plato 3 veces sin motivo. Ese que amenazó con hundiros si no le regalabais el parque. Ese que se quejó de una reseña, que dejó una reseña de una estrella porque había demasiada luz en Andalucía. Esa es vuestra semilla de referencia, ¿vale? Necesitamos sus datos, por supuesto respetando su privacidad, ¿vale? Necesitamos sus correos, sus perfiles sociales y sobre todo si interactuaron en algún momento dado con nosotros, ¿vale? Al alimentar a la IA con todos estos datos, le estamos diciendo, aprende de ellos, mira qué tienen en común, dónde compran, qué palabras usan en las biografías. Cuanta más rica sea la semilla de casos pasados, más preciso va a ser nuestro radar del futuro, ¿vale? No veáis vuestro fracaso pasado como una mancha, vedlo como un combustible de vuestra seguridad futura. Es decir, aprendamos de los errores para proyectarnos mejor, está claro, en el futuro, ¿vale?
Esto es súper importante. Si construimos el perfil del detectador potencial que vamos a conseguir, pues vamos a identificar primero los detractores, vamos a extraer los patrones, vamos a entrenarnos en este modelo y vamos a activar las alertas. Es muy importante, un sistema de alerta temprana no es para discriminar a nadie, es para personalizar la prevención. Cuando el sistema detecta un look-alike de detractor, se activan los protocolos de atención especial. A veces el mayor hater se convierte en tu mayor fan si le demuestras que te has anticipado a sus necesidades. Entonces, ¿qué hace el dato? El dato os da la ventaja competitiva de saber qué cartas tiene el otro antes de empezar la partida. ¿Vale? En nuestro ejemplo de la posada de Carmen, utilizando nuestra posada, vamos a visualizar que es martes por la mañana. Carmen recibe una reserva para el fin de semana. El sistema de IA hace un escaneo silencioso y ¡pum! El score de riesgo de ese cliente se pone en naranja. Coincide en un 80% con el perfil de detractores del año pasado. Carmen no entra en pánico. ¿Por qué? Porque lo que hace es llamar a su equipo. Chicos, este fin de semana tenemos a un cliente con perfil de alta sensibilidad. Un perfil de un cliente muy sensible. No quiero cometer errores. Prepararle un pack de bienvenida con productos locales y que el camarero más experimentado le atienda. ¿Qué es lo que ha hecho Carmen? Carmen ha invertido 20 euros en un detalle para evitar una crisis, ojo, que le costaría miles de euros en reputación. ¿Veis qué importante es adelantarnos al comportamiento del cliente gracias a la utilización de los datos? ¿Vale? A esto le llamamos el score de riesgo en acción. ¿Vale? Pasamos a la acción ante un posible riesgo. Lo que hacemos es ponernos en marcha. ¿De acuerdo? Ahora, está claro que el flujo del trabajo nos dice, del dato, está claro que hay que pasar a la acción, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestro radar pita? Necesitamos protocolos de acero, ¿vale? Acción en redes significa que si el CM detecta que un alike de riesgo está preguntando en Instagram, la respuesta debe ser inmediata, ultra profesional y derivar a un canal privado antes de que escale, ¿vale? Eso sería la acción en redes. O sea, ¿cómo pasaríamos a la acción? ¿Cómo nos comportaríamos? Acción en el local. El personal de primera línea debe estar avisado. Si el sistema dice que este perfil suele quejarse del tiempo de espera, asegúrate de que su mesa sea desde luego la primera en salir. ¿Vale? Si a pesar de todo esto surge el problema, el CM ya tiene las respuestas validadas y el historial de riesgo para saber si es un chantajista profesional o un cliente con una queja legítima. Por lo tanto, repito, no dejéis la reputación de vuestra empresa en manos de una improvisación de un becario o un sábado por la noche. Los protocolos son vuestros mejores chalecos antibalas. Entonces, tenéis que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hemos puesto aquí en esta diapositiva que un sistema de espejos digitales efectivo no solo detecta el riesgo, sino que activa un protocolo de respuesta coordinado entre la IA y el equipo de Community Manager. ¿Vale? Management. Este es el flujo operativo recomendado. Primero, monitoreo continuo. Segundo, detección de patrones. Tercero, alerta al CM, al Community Manager. Cuarto, respuesta proactiva, ¿vale? Eso significa que el equipo activa el protocolo. Y por último, aprendizaje del modelo. Cada incidente resuelto alimenta el modelo, mejorando la precisión de futuras detenciones y reduciendo falsos positivos. ¿Vale? Aquí vamos a hablar de algunas herramientas y tecnologías habilitadoras que os pueden ayudar mucho en todo esto, ¿vale? La implantación de un sistema de espejos digitales requiere combinar varias herramientas de análisis de audiencia con plataformas de escucha social y modelos de IA predictiva, ¿vale? Estas son las categorías tecnológicas esenciales o más importantes que debéis tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, plataformas de audiencia lookalike, pues sería Meta Ads, ¿vale? Google Ads, LinkedIn, ¿vale? Y CPDS,
¿vale? Por otro lado, herramientas de escucha y análisis. Pues tenemos también aquí en la diapositiva unas cuantas, ¿vale? Porque unos se van a encargar de hacer análisis de sentimiento y detención de crisis, otros van a hacer gestión unificada de experiencias digitales, otros se van a encargar del monitoreo en tiempo real y otros de modelos personalizados de detención de patrones, ¿vale? Entonces son herramientas útiles que, bueno, estaría bien que las conocierais y que un poco investigarais sobre ellas. Y aquí vamos a hablar también de cómo el Community Manager es vuestra primera línea de defensa, ¿vale? La tecnología no reemplaza al Community Manager, lo potencia. Eso es una idea muy clara que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Con un sistema de espejos digitales, el CM deja de reaccionar a la crisis para anticiparla, pasando de un rol reactivo a uno estratégico, ¿vale? Entonces tenemos que tener alertas priorizadas, segmentos accionables, protocolos predefinidos y, por supuesto, una mejora continua, ¿vale? ¿Qué quiere decir cada uno de los puntos aquí en esta diapositiva? Pues quiere decir lo siguiente: alertas que haya alertas priorizadas. Recibe notificaciones solo cuando el riesgo supera un umbral definido, ¿vale? Porque todas las alertas no tienen la misma importancia. Segmentos accionables. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que no solo saber que hay un problema, no solo sabe que hay un problema, ¿vale? Sino saber exactamente qué grupo de usuarios está en riesgo, qué les preocupa y cuál es el mejor canal para abordarlos, ¿vale? Eso es muy importante a tener en cuenta. Los protocolos tienen que estar predefinidos, ¿vale? Para cada tipo de alerta existe un protocolo de respuesta diferente, ¿vale? Y por último, hablamos de lo que es la mejora continua. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ese es un elemento súper importante, lo que es el tema de la mejora continua. Cada interacción del CM retroalimenta el modelo, haciendo que el sistema sea más inteligente y preciso con el tiempo, ¿vale? Esto también es otro punto a tener en cuenta. Por lo tanto, conclusiones de este primer bloque a tener en cuenta serían los siguientes. Los espejos digitales han llegado para quedarse. La tecnología que otros usan para manipularlos, nosotros lo vamos a usar para proteger el fruto de vuestro trabajo. Como paso uno, mañana mismo, haced vuestra propia arqueología. Buscad vuestras 10 peores crisis y etiquetad a esos protagonistas. Esa es vuestra semilla. Paso 2. Conectad vuestras herramientas de escucha. Que vuestro CRM hable con vuestras redes sociales. ¿Vale? Tienen que estar intercalados, tienen que estar relacionados. ¿Vale? Paso 3. Definid qué es una alerta para vosotros. Porque claro, todo no es lo mismo, todo no es incendio, pero hay que saber dónde están los extintores para apagar ese incendio, ¿vale? Por lo tanto, el futuro de la hostelería, señores, no está solo en servir comida o dar una cama, es gestionar percepciones. No os dejéis que ese espejo os dé mala suerte, ¿vale? Haced que os muestre el camino hacia una reputación invencible. Anticipaos, está claro, al comportamiento del cliente o si no, mejor desaparecer, ¿de acuerdo? Así que espero que haya sido interesante lo aprendido en este bloque, ¿vale? Yo creo que sí, que os he dado varias herramientas y varios instrumentos para que tengáis en cuenta esas ideas en vuestro día a día y vayáis mejorando y vayáis perfeccionando, ¿vale? Para conseguir vuestro objetivo. Aquí vamos a hablar ahora del CRM a la calle digital, hemos titulado esta diapositiva. Vamos a descubrir cómo transformar los datos de tu base de reserva en conversaciones auténticas que fidelicen clientes y protejan la reputación online, ¿vale? Lo que vamos a hablar aquí. Imaginad que vais caminando por la calle, por ejemplo, principal de vuestro pueblo, de vuestra ciudad. Os cruzáis con un cliente que estuvo en vuestro hotel hace 2 años. Os sonríe. Pero vosotros no recordáis su nombre, ni que odiaba las habitaciones ruidosas, ni que le encantaba vuestro café. Peor aún, mientras os sonríe, acaba de publicar una queja en Twitter sobre vuestro servicio de limpieza y vosotros no os habéis enterado de nada. Estáis ciegos en la calle más transitada del mundo, la calle digital, ¿vale? Entonces, yo pregunto, ¿vais a seguir dejando vuestra reputación que dependa del azar o vais a tomar el control de la conversación? ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora mismo? Vamos a intentar derribar ese muro, el muro que separa vuestro ordenador con los datos de reserva de la realidad de lo que pasa en Internet. Ese muro lo vamos a romper. ¿Por qué? Porque os doy la bienvenida a lo que es del CRM a lo que es la calle digital.
No vamos a hablar de software, ¿vale? Vamos a hablar de hospitalidad proactiva, que es un término que la verdad a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar de cómo usar lo que ya sabéis para dar un servicio que deje a la gente con la boca abierta. Porque un CRM sin redes sociales es una memoria muerta, ¿vale? Y unas redes sociales sin CRM, base de datos, son solo ruido, ¿vale? Entonces es muy importante que esta idea también la tengamos en cuenta. ¿Cuál sería el desafío de la pyme turística moderna? Pues también vamos a hablar un poquito de esto. Mirar a vuestro alrededor. El campo de batalla ya ha cambiado. Ya no se compite solo con un hotel de la calle de al lado por el precio, ¿vale? Sino que también vais a competir por la atención que estáis dando a los clientes. Una sola reseña negativa de una estrella sin respuesta o con una respuesta borde puede costar más dinero que toda la inversión en marketing de un semestre, ¿vale? Entonces, las pymes andaluzas, todas tenéis una ventaja. ¿Cuál es? La cercanía. Pero esa cercanía hay que llevarla al móvil del cliente. No podemos permitirnos, pues, ser analógicos en un mundo donde el cliente decide dónde dormir basándose en lo que un extraño escribió en Booking, ¿vale? Hace 10 minutos. El desafío, ¿cuál sería para vosotros? Que es lo que yo quiero indicaros, es ser tan buenos anfitriones en la pantalla como lo sois en la recepción. ¿Vale? Quiero que esa idea quede bastante clara. ¿Vale? Por eso, la experiencia debe ser un diferenciador, la reputación online hay que tenerla muy en cuenta y la escucha activa sobre todo también, ¿vale? Porque en el sector turístico actual la competencia no se libra solo en precio o en ubicación, se libra en pantallas, en reseñas, en conversaciones digitales, ¿vale? Una sola opinión negativa sin respuesta puede contar más que una campaña entera, ¿vale? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí vamos a hablar también de lo que es el poder oculto. ¿Qué sería eso del poder oculto? El CRM más el social listening, ¿vale? Imaginaros, para que esto sea un poquito más ameno en nuestra clase, vamos a volver a nuestro ejemplo de la posada de Carmen, ¿vale? Que es nuestro ejemplo conductor. Carmen tiene un CRM eh, y ahí pone que el señor García es un cliente VIP que viene todos los veranos, ¿vale? Eso se llamaría la memoria. Por otro lado, Carmen usa lo que es el social listening, que es la escucha social, y detecta que el señor García acaba de poner en Facebook, llegando a mi destino favorito, qué ganas de desconectar. Si Carmen no une esos dos puntos, ¿vale? Pierde una oportunidad de oro si no los une. Pero si los une, sabe que el señor García está a punto de llegar y puede prepararle su bebida favorita antes incluso de que cruce la puerta. Eso nosotros lo traducimos como una especie de magia digital, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, quiero que sepáis y que nunca se os olvide que el CRM es vuestro cerebro, vuestro recuerdo. Y el social listening o las escuchas es vuestro oído, lo que pasa fuera ahora mismo, ¿vale? Por separado son útiles. Juntos os dan una visión de 360 grados, ¿vale? Podéis saber no solo quién os compra, sino qué siente en el preciso momento en el que lo hace, o en el que lo dice, perdón, mejor dicho, en el momento en que lo expresa. Es dejar de ser reactivos para ser omnipresentes, ¿vale? Entonces, clara la idea. Resumo. El CRM, la memoria. El social listening, los oídos, ¿vale? ¿Cuál sería la clave de todo esto? La clave está en tener más datos. O sea, la clave, perdón, no está en tener más datos, sino en conectarlos, todos esos datos, para actuar con contexto. Un CRM sin escucha social es memoria sin voz. Y el social listening sin CRM es una voz sin memoria, ¿vale? Entonces, esa idea también tiene que quedar muy, muy clara. ¿Qué herramientas podemos utilizar para escuchar la voz del cliente? Pues tenemos varias, ¿vale? No hace falta tampoco una inversión millonaria. Con estas herramientas, una pequeña o mediana empresa turística andaluza puede montar un sistema de inteligencia reputacional eficaz desde el primer día, ¿vale? Como Google Alerts, radar de marcas, Metricall, integración con CRM, ¿vale?
Mucha gente es verdad que dice que no tiene demasiado tiempo para estar todo el día mirando las redes sociales, tipo como Facebook, ¿vale? Yo creo que eso es un error. No se trata de estar mirando, sino se trata de estar escuchando lo que ahí se dice con inteligencia. ¿Sabéis, por ejemplo, os pregunto qué palabras asocian a vuestro negocio? Es limpieza, es ruido, es atención espectacular. Está claro que si no monitorizáis vuestra marca y vuestras palabras clave, sois como un capitán de barco sin radar, ¿vale? Entonces tenéis que saber qué se dice en la calle digital de vosotros. Y ojo, no solo de vosotros, también de vuestra de competencia, ¿vale? Porque si el hotel de al lado tiene una crisis de cucaracha, por ejemplo, y vosotros escucháis la conversación, podéis lanzar una campaña destacando vuestra certificación de higiene extrema. Entonces hay que ser rápidos, hay que estar atentos, ¿vale? Incluso atentos al vecino de al lado. Esto es muy importante que también lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, escuchar no es cotillear, escuchar es inteligencia de mercado. Eso quiero que tengáis claro. Porque no sabemos si cuando hablan de vosotros, pues os relacionan con vistas espectaculares o con el wifi no funciona, ¿vale? La escucha activa nos permite detectar tendencias antes de que se conviertan en problemas. Si veis que en vuestro destino la gente empieza a hablar mucho de turismo sostenible o desayunos veganos y vosotros no lo tenéis en el radar, estáis perdiendo dinero, ¿vale? Lo más importante es escuchar a la competencia. ¿Por qué? Pues porque si el hotel de enfrente está fallando en algo, usad vuestro CRM para buscar a esos clientes que valoran lo que el otro no les da y lanzarles el mensaje adecuado, ¿vale? En la calle digital, el que mejor escucha es el que mejor dispara, ¿vale? Entonces, esta idea quiero que también pues, la tengáis muy en cuenta, ¿vale? Aquí vamos a hablar de una especie de, digamos, de caso práctico, ¿vale? Donde hablamos del cliente VIP insatisfecho, ¿vale? Aquí este escenario ilustra exactamente el momento en que la integración del CRM y el social listening marca la diferencia para entre perder un cliente de por vida o convertir una crisis en una fidelización, ¿vale? Em, por ejemplo, imaginaros que alguien se queja en Twitter y la respuesta que le damos es: lamentamos lo ocurrido. Contacte con atención al cliente. Yo creo que eso es un insulto a la hospitalidad, ¿vale? Imaginad que el que se queja es un cliente que ha estado 10 veces en vuestra casa, ¿vale? ¿Le responderíais así en persona? Yo creo que no. Entonces, con el CRM conectado, vuestro gestor de redes sabe quién es esa persona al instante. Puede responder, por ejemplo: hola Javier, nos duele leer esto porque sabes que para nosotros eres de la familia. Vamos a solucionar lo de tu aire acondicionado ahora mismo. O sea, identificar al cliente humaniza la marca. Rompe la barrera de la pantalla. El cliente deja de ser un usuario para volver a ser Javier. Y a Javier le encanta que sepáis quién es, ¿vale? Entonces, está muy claro cómo debéis utilizar a ese cliente VIP insatisfecho, ¿vale? Entonces, está claro que el hecho de no actuar, eso va a producir un riesgo importante para el negocio, ¿eh? Y aquí vamos a hablar de lo que es eh, el triángulo de la fidelización, ¿vale? Vamos a ver cómo en cuestión de minutos la integración entre el social listening y el CRM transforma una alerta anónima en información, procesándola, ¿vale? O sea, con nombres, historial y contexto real, ¿vale? Entonces, este esquema tenedlo muy en cuenta porque son los pasos que hay que seguir, ¿vale? Otra vez volviendo a nuestro ejemplo conductor, en la posada de Carmen, Carmen vio que una clienta, Elena, publicó una foto de su perro diciendo: ojalá pudiera llevarme a Toby a mis vacaciones en Andalucía. Carmen fue a su CRM, vio que Elena estuvo hace 3 años y que no volvió nunca más. Carmen le escribió: Elena, Toby es precioso, que sepas que en la posada ahora mismo somos pet friendly y tenemos una camita lista para él. Elena no solo reservó, sino que subió 10 historias de Instagram agradeciendo el detalle. Carmen no gastó ni un euro en anuncios. Ojo, gastó 5 minutos de su tiempo en conectar datos provenientes de su CRM. Ese es el triángulo de la fidelización. Primero, escucha. Segundo, conecta. Y tercero, actúa. Eso es muy importante, ¿vale?
no busquéis clientes nuevos desesperadamente, sino que lo que tenemos que hacer es cuidar a los que ya nos conocen. Cuidad. ¿Y cómo vamos a cuidar a esas personas, a esos clientes? Hay que usar la calle digital para recordarles que seguís ahí, ¿vale? Que conocéis sus gustos y que os importan sus necesidades actuales. La tecnología está claro que va a ser el puente, ¿vale? Pero el motor es vuestra capacidad de sorprender, eso que nunca se olvide, ¿vale? La fidelización no es una tarjeta de puntos, es el sentimiento de que este sitio está hecho para mí. Y eso es lo que tiene que, eso es lo que tiene que pensar el cliente, ¿vale? Cuando hablamos ya, como hemos mencionado antes, de la hospitalidad proactiva ya, pero en palabras, ¿vale? Es muy importante que tenéis que tener en cuenta mensajes pre-estancia, durante la pre-estancia, es decir, antes de que lleguen, ¿vale? Durante la estancia, ¿vale? Y también post-estancia, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto no es un trabajo extra, sino que lo que vamos a hacer es asegurar nuestra rentabilidad, ¿vale? Por eso, imaginaros, si veis que un cliente que llega mañana, o sea, mañana todavía no ha llegado, ¿de acuerdo? Está nervioso por el viaje, envíale un mensaje. Tranquilo, tenemos tu plaza de parking reservada al lado de la puerta para que no cargues mucho las maletas. Ya tenemos una personalización, ya estamos ayudándolo para que su estado sea como mucho más tranquilo. Durante la estancia, ¿cómo podemos acercarnos más a nuestro cliente y que esté mucho más satisfecho? Si alguien sube una foto cenando en vuestro hotel, enviarle una copa de cava de cortesía a la mesa por esa foto tan bonita. O sea, no se lo esperaba, está claro. Entonces, será el momento álgido de su viaje, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta nuestro comportamiento hacia el cliente post estancia, es decir, una vez que ya ha estado con nosotros. Si alguien dice que echa de menos vuestro sol, envíale un código de descuento personalizado para matar ese gusanillo, por ejemplo, en otoño, ¿vale? Eso no se trata de trabajo extra, es también asegurar la rentabilidad, ¿vale? Pues entonces estáis viendo cómo con pocas palabras podemos hablar de hospitalidad proactiva. Esto también lo podéis vosotros aplicar mañana mismo en vuestros negocios, ¿vale? Y eso va a darnos un valor. ¿Por qué? Está claro que nos van a dar un valor y vamos a ver una serie de resultados que, bueno, ahora a continuación hablaremos un poquito de ellos, ¿vale? Lo que está claro es que a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta que nos critiquen, pero una crítica que es pública es una oportunidad de marketing gratuita, eso nunca se debe olvidar, ¿vale? Si gestionáis una queja con los datos del CRM por delante, demostráis profesionalidad extrema. Si un cliente se queja de que la habitación estaba fría y vosotros veis en el CRM que es un cliente recurrente, podéis responder públicamente, ¿vale? Tienes razón, por ejemplo, Manuel, no es nuestro estándar, ya hemos revisado la caldera de esa planta y como sabemos que vuelves en un mes, te hemos asignado una Junior Suite superior como compensación. Toda la calle digital está mirando. No solo habéis recuperado a Manuel, ¿vale? Con este mensaje, habéis demostrado a miles de personas potenciales o clientes futuros, clientes potenciales, que sois una empresa que da la cara, ¿vale? Y que cuida lo suyo. Entonces, responder con contexto no es solo un gesto de cortesía, es una decisión de negocio con un impacto muy directo en vuestra reputación, en vuestra fidelización y en los ingresos futuros, ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta la idea de la hospitalidad. Por supuesto, más allá de la resolución, hay que hablar de prevención y de una mejora continua, ¿vale? Está claro que necesitamos un sistema con varios pasos a seguir. Primer paso, escucha, ¿vale? Con Google Alerts y un buen uso de las etiquetas de Instagram y de Metricol basta para empezar. Segundo, protocolo. Si entra una mención, ¿vale? ¿Quién la cruza con el CRM? ¿Quién decide qué responder? Pues hay que tener un protocolo de actuación. Tercer paso, capacitación. Vuestro equipo de redes tiene que tener licencia para sorprender. Si tienen que pedir permisos para invitar a un café, llegamos tarde, ¿vale? Y por último, tenemos el cuarto paso, es una base de datos, siempre tiene que estar viva. Cada interacción en la calle digital debe volver al CRM, ¿vale? Por ejemplo, a modo de ejemplo para que lo entendamos, si un cliente nos dice por redes que le gusta el chocolate, eso tiene que estar en su ficha para la próxima vez que venga,
¿vale? Eso es súper importante, eso es personalización en estado puro, ¿vale? Entonces, ¿estáis viendo cómo es tan importante también seguir un protocolo de actuación, sobre todo para prevenir? Vamos a hablar aquí también de lo que es la calle digital, que la estamos nombrando mucho. Es un espacio de conexión y de confianza, ¿vale? ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre un hotel que sobrevive y uno que triunfa es que el segundo entiende que el dato es el ADN de la hospitalidad. ¿Vale? No tengáis miedo a la tecnología, de implantar la tecnología. La tecnología no sustituye, por supuestísimo, el calor humano, como hemos dicho en otras clases. Lo que hace es potenciar más el calor humano. El CRM os permite recordar lo que el corazón a veces olvida por el estrés del día a día. ¿Vale? Así que usarlo para salir a esa calle digital con la cabeza alta, con los oídos abiertos y con el corazón dispuesto a servir. Porque cuando un cliente siente que le conoces, que le escuchas y que te anticipas a él, ya no eres una opción en una lista de booking, porque eso es lo que no pretendemos ser, ¿vale? Eres su casa en Andalucía, ¿vale? O sea que es muy importante ese espacio de conexión y de confianza. Activa tu sistema de escucha, conecta con tu CRM, forma tu community manager, mide, aprende y mejora, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poquito también de los KPLS cruzados, ¿vale? Lo hemos titulado a este bloque El precio de un mal comentario. O sea, aquí vamos a ver cómo el sentimiento negativo en redes destruye el retorno de tu inversión publicitaria y qué podemos hacer al respecto, ¿vale? Ahora vamos a explorar la conexión real y matemática que hay entre la felicidad de nuestros clientes y la rentabilidad de nuestras empresas. No vamos a hablar de crisis, sino de oportunidades que podemos tener para la optimización. Vamos a descubrir cómo el sentimiento de quienes nos visitan es el motor secreto que hace que nuestra publicidad incluso sea más barata, ¿vale? Más eficaz y sobre todo más duradera, ¿vale? Em, por poner un poco de ejemplo, así un poquito más llano, para que lo entendamos, imaginaros que vuestro negocio en un momento dado es un jardín, ¿vale? Que cuidáis cada día. Plantáis las mejores flores, que son los servicios que ofrecéis, y usáis el mejor abono, que sería vuestra publicidad. Pero de repente notáis que las flores no crecen como antes, a pesar de invertir incluso mucho más. ¿Vale? Al mirar de cerca descubrís que hay una pequeña fuga de agua que está erosionando el terreno. En el mundo digital ocurre lo mismo. Esa fuga digital, o sea, esa fuga, perdón, ¿cuál sería? Sería un comentario negativo no gestionado o no bien gestionado. ¿Vale? Vamos a aprender cómo localizar esas fugas, entender que cuidar nuestra reputación es la mejor forma de hacer que cada euro invertido en marketing florezca con bastante fuerza. ¿Vale? Entonces, está claro que en el entorno digital actual nuestras paredes son de cristal. Una experiencia, ya sea maravillosa o sea mejorable, tiene la capacidad de viajar mucho más allá de nuestro establecimiento. ¿Vale? Por eso aquí hemos titulado esta diapositiva El eco negativo, como cuando las palabras hunden el ROAS. ¿Vale? Las redes sociales, ¿cómo actúan? Actúan como un altavoz que lo que hace es amplificar la voz de nuestros clientes. Pero lo más interesante es cómo esa voz llega a los oídos de los algoritmos de Google o de Meta. ¿Vale? Cuando un comentario negativo se vuelve viral o se queda sin respuesta, no solo afecta a quien lo lee, sino que envía una señal a las plataformas publicitarias indicando que nuestra marca está generando fricción, ¿vale? Esto hace que nuestras campañas tengan que esforzarse el doble para conseguir los mismos resultados. Cuidar el eco de nuestra marca es, en esencia, cuidar la salud de nuestro presupuesto. Esto no se debe olvidar nunca, ¿vale? Por eso vamos a hablar aquí también de lo que es el sentimiento versus ROAS, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvamos a nuestro ejemplo de Carmen, de la posada de Carmen. Cuando Carmen decidió lanzar una promoción especial para Escapada Romántica, la campaña era visualmente, perdón, impecable. Sin embargo, en la sección de comentarios de un anuncio, un cliente mencionó que tuvo problemas con la calefacción hace meses. Carmen, centrada en la operación diaria, no lo vio. ¿Vale? El resultado fue que el ROAS, o sea, el retorno de su inversión, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque los nuevos clientes potenciales veían el anuncio. Y al leer ese comentario sin respuesta, ¿qué pasaba? Dudaban. Dudaban si ese sitio era adecuado para ellos o no. La confianza se enfriaba y el coste de convencer a cada nuevo cliente ya subía. Este fenómeno
quiero explicaros que tiene una base psicológica, que se llama la resistencia a la marca. Nosotros como consumidores buscamos seguridad. Si un algoritmo detecta que los usuarios se detienen en los comentarios negativos de nuestros anuncios o que abandonan nuestra web tras investigar nuestra reputación, nos asigna una puntuación de calidad menor. ¿Vale? Entonces, como si la plataforma nos dijera, tu anuncio no está gustando tanto, así que para mostrártelo te voy a cobrar un poquito más. ¿Vale? Entonces, el sentimiento positivo es el lubricante que hace que el engranaje de todo nuestro marketing digital gire sin esfuerzo y con el menor coste posible. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta cómo va el tema del sentimiento versus con el ROAS. Aquí tenemos un caso, ¿vale? Que sirve a modo de estudio, de ejemplo, ¿vale? De una sociedad anónima, Tech Gadgets, cómo pasó de 5.1 a 2.1 en 7 días. Tuvo un lanzamiento exitoso, hubo una crisis de producto, luego hubo un colapso publicitario, ¿vale? Esto tuvo un impacto en cifras. Em, Está claro que primero, tenemos que tener en cuenta que para que esto no pase, hay que oír lo que pasa en Internet. Esto significa que si tu sistema detecta un comentario y gracias a la IA le pone un color, por ejemplo, verde cuando es positivo, amarillo cuando es neutro, rojo cuando es negativo, es saber qué se dice y cómo se dice. ¿Vale? Luego, el vínculo también hay que tenerlo en cuenta, es quién lo dice. En el centro, en ese comentario, o sea, está claro que ese comentario se conecta con tu CRM, tu base de datos de clientes, ¿no? Entonces, no es lo mismo una queja de alguien que no conoces que una de un cliente habitual. Al cruzar el comentario con el CRM, el sistema lo que hace es identificar al autor. En resumen, está claro que al identificarlo le estamos poniendo nombre y apellidos al comentario para saber si es un cliente fiel o es un cliente nuevo. Y el impacto sería las consecuencias que tiene esto en tu dinero. A la derecha tenemos resultados finales. Aquí es donde se ve el precio de ese comentario, ¿vale? El CPC es el coste por clic, ¿vale? Si hay muchos comentarios negativos, los rojos, las plataformas como Google te cobrarán más caro por tus anuncios, porque consideran que tu marca es una marca conflictiva, ¿vale? El ROAS, que hemos nombrado aquí, que sería el retorno de inversión, significa que si el anuncio es más caro y la gente confía menos, ganas menos dinero por cada euro que inviertes. Entonces, resumen que quiero que quede claro en esta clase. Una mala gestión de los comentarios hace que tu publicidad sea más cara y menos rentable. ¿Vale? Ese sería el coste oculto del CPC y la reputación. ¿Vale? Eso es lo que nos revela nuestro gráfico. Y aquí, pues hemos visto cómo hubo un lanzamiento exitoso en esta empresa, ¿vale? Campaña activa con ROAS sólido de 5,1 y hubo una crisis de producto, un lote defectuoso generó más de 500 comentarios negativos en Twitter y foros especializados en 48 horas. Esto provocó un colapso publicitario. En 7 días el ROAS pasó a ser 2,1 y el CPC se duplica a 1,60 sin cambios en la campaña. O sea, estáis viendo cómo puede haber un impacto en cifra a raíz de todo esto. Antes del accidente, esos eran los datos, después del accidente son esos los datos, ¿vale? Entonces, eso también para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo sería? Pues está claro que el único lenguaje que siempre funciona es el de los números, ¿vale? Por eso presentamos los datos al dueño del negocio. ¿Cómo? Primero, traduce reputación a finanzas. Segundo, usa el gráfico CPC versus puntuación. Tercero, presenta el caso Ted Gadgets, ¿vale? Y cierra con el impacto que pueda provocar esto en el negocio, ¿vale? Esto es lo más importante, que a raíz de todo esto que hemos visto ahora mismo, yo creo que muchas ideas han quedado claras, ¿vale? Aquí vamos a hablar también de cómo sería la justificación, o sea, justificando la inversión en atención al cliente, lo que ganamos, ¿no? Cuando invertimos en la atención al cliente, pues está claro que vamos a hablar de gasto a inversión estratégica, siempre con una estrategia, ¿vale? Cada euro invertido en atención al cliente actúa como escudo del presupuesto publicitario. Un equipo proactivo previene crisis, uno reactivo los neutraliza antes incluso de que impacten en nuestras campañas, ¿vale? Resultado medible de todo esto, pues se reduce el CPC, aumenta el ROAS y mejora del valor. Da vida
o sea, de la vida del cliente y, por supuesto, siempre a largo plazo. O sea, que va a interesar muchísimo económicamente lo que es invertir en la atención que tenemos a nuestros clientes, ¿vale? Hay que monitorizar en redes, responder comentarios, anticiparnos a la crisis, resolver incidencias, convertir lo negativo en positivo, ¿vale? Eso siempre tenerlo en cuenta. También es interesante que nombremos aquí un poquito por encima lo que el coste de la inacción, porque ¿qué sería la inacción? La inacción, como su nombre indica, es no hacer nada, ¿vale? ¿Cuánto nos está escuchando, o sea, perdón, costando no escuchar y no responder a nuestros clientes? Pues CPC en espiral, fuga de presupuesto, hablaríamos, y también de riesgo acumulado. Cuando hablamos de CPC en espiral, significa ignorar el sentimiento negativo. Hay que tener en cuenta que permite que el coste de adquisición se dispare sin freno. La fuga de presupuesto, ¿qué significa? Significa no invertir en atención al cliente, es drenar directamente el presupuesto de marketing. Y por último, riesgo acumulado. Cuando hablamos de riesgo acumulado, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que cada comentario sin respuesta es una crisis latente que puede multiplicar los daños a escala, ¿vale? Conclusión a todo esto. La atención al cliente se va a convertir en nuestro motor de crecimiento, ¿vale? La reputación online y el rendimiento publicitario están intrínsecamente ligados unos con otros. Proteger a uno es proteger al otro. Por eso necesitamos tres cosas. Gestión activa de la reputación, equipo de atención proactivo y tercero, ROAS protegidos y en crecimiento, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último ya pasaríamos al último bloque, donde vamos a hablar de lo que es la fidelización, es decir, de cómo convertir críticos en embajadores, ¿vale? O sea, una queja resuelta no es el final del camino, es el inicio de una relación mucho más fuerte. Entonces aquí vamos a descubrir cómo la automatización del marketing y la inteligencia artificial pueden transformar experiencias negativas en oportunidades de fidelización duradera para tu destino en Andalucía, ¿vale? Entonces, aquí lo hemos titulado a esta diapositiva El poder de la recuperación del servicio. ¿Vale? Esta diapositiva nos establece el cambio de paradigma de la gestión de la crisis. ¿Cómo se gestionan las crisis? Pasar de una actitud defensiva, donde nos estamos defendiendo, a una ofensiva estratégica. ¿Vale? En el ecosistema digital actual, el conflicto no debe entenderse como un fallo del sistema, sino como un punto de contacto crítico. Esta presentación se centra en la metodología para transmitir la energía negativa de una crítica en un activo de marca. El objetivo es crear un sistema de recuperación proactiva que utilice la tecnología para humanizar la respuesta empresarial. ¿Vale? Automatización es el primer gesto que está claro que marca la diferencia. ¿Vale? Estamos hablando de la automatización como respuesta inmediata y eso se convierte en un factor de calidad. ¿Vale? Está claro que la relevancia de la latencia en la percepción de cuidado al cliente, ¿vale? Desarrollo. En marketing digital, la velocidad de respuesta es un indicador directo de la relevancia que le estamos dando, la importancia que le estamos dando al cliente. La automatización no sustituye en ningún momento a la empatía, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Implementar disparadores como triggers automáticos ante menciones negativas permite que el usuario se sienta escuchado en el momento cero de la crisis, reduciendo drásticamente la posibilidad de que el conflicto escale, ¿vale? O se vuelva incluso más viral. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Está claro que hay un flujo de automatización paso a paso. Primero está la detección, resolución, notificación y registro en CRM. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Un sistema bien diseñado actúa como un equipo de Customer Success disponible las 24 horas del día. Este es el flujo ideal para convertir una queja en una oportunidad de reconexión. Recuperación del servicio con inteligencia artificial. Aquí vamos a nombrar otra vez lo que es el uso del procesamiento de lenguaje natural, PLN, para la priorización operativa. Aquí vamos a hablar de IA. La IA nos permite escalar la empatía, ¿vale? A través de algoritmos de análisis de sentimiento, el sistema puede distinguir entre una frustración leve y una crisis de reputación bastante grave. Esta capacidad de segmentación semántica permite al equipo humano priorizar los casos de nuestro equipo humano para poder priorizar los casos de riesgo alto y
adaptar el tono de la comunicación de forma precisa, asegurando que nuestros recursos de atención al cliente se desplieguen, ¿vale? Donde el impacto sea muchísimo mayor, ¿vale? El reimpacto inteligente. Aquí hablamos del momento exacto, es decir, tiene que haber una sinergia entre lo humano y la tecnología. El diseño del flujo de trabajo, workflow, como lo llamamos, y donde la tecnología asiste, ojo, y el ser humano resuelve. La tecnología actúa como el sistema nervioso que detecta el dolor, pero el equipo humano actúa como el cirujano que lo soluciona. Eso no se debe olvidar. Entonces, este flujo operativo garantiza que tras la detección inteligente intervenga un profesional con capacidad tanto de decisión y también sensibilidad cultural. En nuestro sector turístico andaluz, ese toque humano es el que realmente diferencia una marca blanca de una experiencia hospitalaria auténtica. Entonces, está claro que hablamos del cliente recuperado al embajador de Andalucía. El objetivo final no es solo que el cliente vuelva, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Sino que hable bien de vuestro destino, ¿vale? Un cliente recuperado con éxito tiene una historia poderosa que contar. Y esa historia vale más que cualquier campaña publicitaria. Por lo tanto, la queja debe estar gestionada y detectada, y gestionada, el detalle automático enviado, el reimpacto con un contenido de valor y el cliente se va a convertir en vuestro mejor embajador. Herramientas y plataformas que os recomiendo, pues para implantar este ciclo de fidelización necesitáis un ecosistema tecnológico integrado, ¿vale? Estas son las categorías de herramientas esenciales para destinos turísticos en Andalucía. El social listening, la automatización del marketing, la IA y lo que conlleva la personalización y el CRM integrado. Súper importante. Por último, os voy a proporcionar 5 pasos para cerrar lo que es todo el ciclo del dato con bastante éxito, ¿vale? Este checklist es un resumen, lo que hace es resumirnos el proceso completo para transformar una queja en una oportunidad de fidelización, ¿vale? Revísalo periódicamente para vuestros negocios para asegurar que tu equipo pues, lo está aplicando de una forma consistente, ¿vale? Estos son como consejos que damos o herramientas para que mejoréis ya a partir de mañana en vuestro negocio. Primero, configura el social listening con alertas automáticas, diseña el flujo de respuesta y resolución humana. Tercero, automatiza el envío de detalle o incentivo post-resolución. Activa el reimpacto con IA tras detectar la apertura del cliente. Y por último, mide, optimiza y convierte al cliente en su embajador. Es una especie de resumen de este último bloque que ya hace que termine nuestra clase, nuestra presentación. ¿De acuerdo? Así que tenéis que tener en cuenta, esta es la idea principal que quiero que se quede grabada en vuestra cabeza, ¿vale? Como idea final, que la crisis puede ser y es, desde luego, una oportunidad, pero disfrazada, pero es una oportunidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues está claro que una vez que se ha mitigado el conflicto, la estrategia va a girar hacia la reactivación comercial. Es decir, no se trata en el caso de estos clientes de ofrecer descuentos genéricos, sino de incentivos de compensación, ¿vale? Mm, Está claro que al automatizar el envío de un detalle personalizado tras la resolución de una queja, estamos transformando una situación de pérdida, que podría ser una pérdida potencial, en un nuevo ciclo de reserva asegurado, ¿vale? Está claro que hay que tener una fase de nutrición, que le llamamos nurturing, para consolidar nuestra relación con el cliente tras la crisis. ¿Vale? La fidelización se consolida en el silencio comunicativo entre estancias. Utilizando los datos de preferencia del CRM, reimpactamos al cliente con contenido que no es publicitario, sino de valor añadido, como por ejemplo consejos, guías, experiencias. ¿Vale? Este paso es crucial para que el último recuerdo del cliente no sea el problema que tuvo con nosotros, ojo, sino el valor continuo que la marca le está aportando en todo momento como conocedora de sus gustos, ¿vale? Hemos hablado también del ciclo de vida del embajador, ¿vale? Y por último,
yo creo que con toda esta estructuración del proceso de aprendizaje lo vais a desarrollar en pasos técnicos ejecutables, ¿vale? Por lo tanto, como última idea, quiero que quede claro que para poder aplicar, o sea, realizar una aplicación práctica de todos los conceptos que hemos visto en esta clase virtual, debéis dominar 4 fases. Detección técnica, que significa configuración de herramientas de escucha. Debéis dominar resolución táctica, es decir, gestionar la empatía y los protocolos de respuesta. Conversión operativa, que sería la automatización de incentivos. Y por último, consolidación estratégica, es decir, conseguir la fidelización de vuestros clientes mediante datos de comportamiento. Conclusión a la que llegamos. Conclusión a la que podemos llegar antes de terminar esta clase. La reputación se convierte en vuestro mejor activo financiero. Hay que reflexionar muy bien sobre la importancia que tiene la hospitalidad proactiva. Por lo tanto, y como última idea, la gestión de quejas debe ser vista como un centro de costes para ser entendida como un centro de generación de ingresos. No olvidéis nunca que una crisis bien gestionada es la base de la fidelización más sólida que existe. ¿Vale? Entonces, en un destino tan competitivo como el nuestro, que sería Andalucía, la capacidad de demostrar que el cliente importa por encima de la transacción es lo que va a garantizar la sostenibilidad de vuestro negocio a largo plazo. Por lo tanto, como último detalle, última idea, ¿qué hemos aprendido con esta clase? Hemos aprendido a profesionalizar, o sea, convertirlo como en algo profesional o de profesionales, lo que es la hospitalidad. Hemos visto cómo el software, los CRM y la IA y el hardware, que en este caso sería vuestro hotel, vuestro restaurante, son secundarios siempre frente a la estrategia de datos aplicada al factor humano. ¿Vale? Y el mensaje final que os lanzo para que reflexionéis en casa sería que la tecnología debe utilizarse para que nunca perdamos la oportunidad de demostrarle a un cliente que su satisfacción es nuestra prioridad absoluta. ¿Vale? Esta es la idea última que quiero que con la que os quedéis de nuestra clase virtual, de nuestra presentación, que nos ha servido de apoyo aquí atrás, para que vayáis leyendo poquito a poco y vayáis captando ideas, ¿vale? Importantes. Así que bueno, dejo de compartir. Ya hemos terminado nuestra clase, nuestra presentación. Espero que os haya parecido muy interesante. Esa ha sido mi idea, la verdad. He puesto ejemplos sencillos, incluso utilizando alguna especie de metáfora, ¿vale? Para que, bueno, pues si muchos de vosotros no sois principiantes en este mundo, en este sector, pues os quede bastante claro estas ideas y sobre todo, que la apliquéis como herramientas para vuestros negocios en el futuro. Así que espero que a partir de mañana todos vosotros empecéis a gestionar todo esto y aplicarlos en directo, en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que haya sido de vuestro agrado. Mañana tendremos otra clase también con otro tema relacionado con nuestros contenidos de nuestro temario, ¿de acuerdo? Y bueno, muy importante, intentar visualizar el contenido que os quede, realizar los test de cada unidad, realizar el cuestionario final y vuestra actividad final obligatoria. Una vez que tengamos asegurado toda nuestra parte obligatoria, podéis tener tiempo más tranquilo para emplearlo en vuestra parte complementaria. Recordar que el curso acaba el 26 y que ya nos queda muy poquito, ¿de acuerdo? Así que encantada de estar una vez más con vosotros y espero que nos veamos pronto. Un saludo y buena tarde. Buena tarde a todos.